días a todas y todos. Es para mí un placer darles la bienvenida a la serie de webconferencia abierta sobre economía de los cuidados organizada por el Centro de Capacitación de ONU Mujeres. Mi nombre es Kamsawa Chantavisu, especialista de desarrollo de capacidades en el Centro de Capacitación de ONU Mujeres. Es esta conferencia introductoria. Aquí leemos conceptos básicos para entender qué son los cuidados y cuál es su importancia para el desarrollo, la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Permítanme presentar a doctora Amaya Pérez Orozco. Amaya tiene un doctorado en Economía Internacional y Desarrollo. Es una experta en políticas públicas de igualdad. Tiene amplia experiencia de formación en programas de educación formal y en formación profesional continua. Tiene también una amplia experiencia en la investigación orientada a las políticas dentro de la academia y de las instituciones internacionales. Colabora con ONU Mujeres desde 2007 en formación y en investigación sobre los siguientes temas: género, desarrollo, inmigración, economía feminista, economía de cuidado y cadenas globales de cuidado. La webconferencia de hoy será moderada por doctora Alba Arteaga Lleras. Alba es economista y doctora en sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Su actividad profesional y personal se centra en la investigación y docencia en el campo de las políticas públicas, en el género, los cuidados y la economía feminista. Actualmente trabaja como profesora de sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Amaya y Alba son las moderadoras de los cursos de economía de los cuidados del Centro de Capacitación de ONU Mujeres. Cedo ahora la palabra a Alba para que comience a moderar la sesión. Muchas gracias. Hola, muy bienvenidos y bienvenidas todas. Muchas gracias, Cam, por la presentación. Bueno, hoy yo solamente voy a introducir os voy a presentar un poco cómo utilizar la plataforma GoToWebinar y os comento que, en primer lugar, para poder ver mejor la presentación y poderla ver en pantalla completa, podéis presionar el botón azul que está en la consola. Luego, si queréis volver a recuperar la consola, podéis presionar la flecha naranja que está al lado izquierdo de vuestra consola. Con esta flecha podéis extraer la consola cada vez que queráis. Bueno, ¿y cómo podéis interactuar en la sesión de hoy? En la sesión de hoy tenéis dos maneras de interactuar. Una sería que anotéis vuestras preguntas en la sección de preguntas que hay en la parte inferior de la consola, y la otra manera sería que participéis de viva voz. Entonces, para la primera opción tenéis en la parte inferior de la consola, como os digo, hay un espacio para introducir de manera escrita vuestras preguntas. Podéis pulsar el símbolo, el sumatorio, para poder visualizarlas en caso de que no las veáis, y estas preguntas podéis ir introduciéndolas a lo largo de toda la sesión. Si os van surgiendo dudas o surgen comentarios a lo largo de la presentación de Amaya, podéis incorporarlos ahí. Yo las recogeré al final de la presentación para poder mostrarlas tanto a
a Amaya como al resto de la audiencia y que podamos iniciar el debate. Luego hay otra manera de participar, que es que podáis hablar y hacer vuestras preguntas de viva voz a la audiencia. Entonces, de esta manera, esto podéis hacerlo pulsando el botón que hay a la izquierda de vuestra consola, que es una pequeña mano. Este botón indica que queréis hablar, entonces nosotras os daremos paso. Si hay algún problema técnico de sonido, para no interrumpir, os pediremos que por favor escribáis la pregunta. Entonces, bueno, daremos un espacio apropiado para esto al final en la sección de debate. Y bueno, ahora sin más, pues quería dar paso a la presentación de Amaya, que espero que disfrutéis. Gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a Cam y a Alba por la introducción y hola a todo el mundo, bienvenidas y bienvenidos a esta primera webconferencia de la serie de webconferencias sobre economía de los cuidados que se han organizado en torno al curso online ¿Por qué nos preocupamos de los cuidados? En esta sesión, en esta charla virtual, a lo largo de más o menos unos 45 minutos o así, yo voy a intentar hacer un primer acercamiento a los cuidados y compartir con todas vosotras y vosotros una serie de conceptos básicos que pueden sernos útil para un primer acercamiento a esta temática, ¿no? Pero antes de meterme en lo que es ya más la dimensión conceptual, yo quería comenzar con un ejemplo de un fenómeno que está creciendo en términos globales y que es lo que denominamos las cadenas globales de cuidados, de las cuales probablemente muchas de vosotras y vosotros ya hayáis oído hablar, ¿no? Imaginemos una mujer en un país europeo o de América del Norte o muchos países asiáticos, casi en cualquier lugar, casi en cualquier país del mundo, una mujer que tiene un empleo a tiempo completo y que este empleo a tiempo completo le resulta incompatible con el cuidar a sus hijas e hijos, o bien porque no hay centros de educación infantil, escuelas infantiles que sean accesibles, o bien porque tienen horarios incompatibles con su jornada laboral, o bien que por distintos motivos decide contratar a una persona como empleada de hogar para que cuide de sus hijas e hijos y se haga cargo de la casa. Es muy probable que esta empleada de hogar sea a su vez una mujer migrante que ha venido de otro país, de un país, digamos, que está peor en términos de posicionamiento global, ¿no? Esta mujer a su vez ha podido dejar a sus hijos e hijas en el país de origen a cargo probablemente de otra mujer, sea una tía, sea la abuela. Pues bien, esta transferencia de cuidados que se da entre estos distintos hogares y entre estas distintas mujeres, en base a ejes de desigualdad global, es a lo que llamamos cadenas globales de cuidados. Y aunque este ejemplo que yo acabo de poner es un ejemplo muy básico, y las cadenas normalmente son mucho más complejas, sí que nos sirve para empezar a entender que los cuidados tienen que ver con ese proceso que se da día a día, ese proceso cotidiano de sostener la vida de la gente. Que los cuidados tienen que ver con el protagonismo de las mujeres, que están, digamos, en primera línea de frente. Desde aquí podemos abrir la pregunta de qué pasa con los hombres. ¿No están? ¿Están ausentes del dibujo? Los hombres están recibiendo sobre todo los beneficios. Probablemente en todos esos hogares haya hombres que reciben los trabajos de cuidados que hacen las distintas mujeres, pero están ausentes mayoritariamente en términos de asumir los costes del cuidado y de asumir la responsabilidad de cuidar. Por tanto, hablamos de presencias y ausencias. Podríamos decir lo mismo del Estado y de las empresas. Están recibiendo activamente los beneficios, pero no están activamente asumiendo los costes y el trabajo de cuidar. Estas cadenas, por tanto, nos hablan de desigualdad de género y nos hablan también de otro tipo de desigualdades globales en base a condición migratoria, en base a clase social, en base a etnicidad. Y nos hablan, en última instancia, de que algo no va bien con los cuidados y no en un sitio del mundo, sino a nivel del conjunto global. Por tanto, estas cadenas son un caso claro de por qué tenemos que empezar a preocuparnos por los cuidados. Decimos que los cuidados nos preocupan porque son un asunto de
máxima importancia en términos tanto de desarrollo humano, de desarrollo basado en derechos, como de igualdad de género, como también de funcionamiento económico. Intentaré argumentar esto a lo largo de mi presentación. El hilo argumental que voy a mantener a continuación, una vez, digamos, puesto este pequeño ejemplo de partida, en primer lugar, vamos ya sí a meternos con los conceptos básicos para entender los cuidados. Vamos a preguntarnos qué son los cuidados. En segundo lugar, nos vamos a preguntar cómo se organizan los cuidados y qué conceptos nos sirven para entender el modo en que los cuidados se organizan. Hablaremos de los sistemas de cuidados. En tercer lugar, argumentaremos que a día de hoy los sistemas de cuidados presentes casi en cualquier lugar del mundo pueden calificarse claramente como sistemas injustos. Intentaremos explicar a qué nos referimos cuando hablamos de injusticia en términos de cuidados. En cuarto lugar, diremos que si actualmente lo que tenemos son sistemas de cuidados injustos, lo que necesitamos es cambiar esta situación y avanzar hacia lo que llamaremos el derecho al cuidado y la corresponsabilidad. Y en quinto lugar, muy brevemente, intentaré argumentar que ahora mismo es un momento especialmente adecuado para intentar este cambio porque los cuidados ya están de por sí cambiando. Entonces, es el momento de dirigir ese cambio hacia un lugar que nos resulte esperanzador, digamos. Entonces, en primer lugar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cuidados? Cuando hablamos de cuidados, estamos hablando de todas las actividades que son necesarias para regenerar día tras día el bienestar físico y emocional de las personas. Por tanto, hablamos de bienestar en un sentido de reconstrucción cotidiana del bienestar y hablamos de bienestar físico y emocional. Hay otros términos que habitualmente también usamos y que a veces intercambiamos con la propia idea de cuidados o que hemos usado más en otros momentos históricos. Entre ellos la idea de trabajo doméstico, la idea de trabajo reproductivo o de trabajo no remunerado. Podríamos ahondar en las diferencias y las similitudes entre estos distintos conceptos, dónde empieza uno y dónde acaba otro, los énfasis que cada uno de ellos tiene, pero para una primera sesión como esta, esto no es relevante. Lo relevante es entender que todos estos términos, en última instancia, se están refiriendo a algo muy similar. Se están refiriendo a que necesitamos y queremos sacar a la luz trabajos que históricamente han estado vinculados a las mujeres, que históricamente han sido realizados de manera gratuita o mal pagada y que están sosteniendo la vida de cada una y cada uno de nosotros y nosotras y la vida del conjunto social. Por tanto, podemos usarlos, digamos, de manera alternativa para sacar a la luz eso que decimos es la base invisible del desarrollo, la base invisible de nuestros sistemas, una base invisible marcada por relaciones de género de desigualdad. En última instancia, al hablar de cuidados o al hablar de trabajo doméstico o de trabajo reproductivo o de trabajo no remunerado, lo que estamos es intentando entender cómo se reproduce el factor humano. Es decir, no damos por hecho que la vida se reproduce porque sí, ni por casualidad, ni por suerte, ni por milagro. La vida se reproduce porque trabajamos para reproducirla día tras día. Y hablar de esto es hablar de cuidados. En ese sentido, podemos decir que preocuparse por los cuidados significa hacer una aproximación al sistema socioeconómico desde la base misma. Primero nos preguntamos cómo se reproduce la vida misma, cómo se reproduce el factor humano y a partir de ahí podemos hacernos otras preguntas, como por ejemplo, ¿qué sistema mercantil establecemos? ¿O qué sistema político? ¿O qué cultura? ¿O cuál es el devenir histórico? Pero si no entendemos cómo se reproduce la gente, no estamos entendiendo la base misma de nuestro conjunto social. Por tanto, a todo esto nos referimos cuando hablamos de cuidados. Adentrándonos un poco más, podemos decir que al hablar de cuidados nos estamos refiriendo a distintas dimensiones de las actividades de cuidados. Una dimensión de cuidado directo, una dimensión de establecer lo que llamamos las precondiciones del cuidado y una dimensión de gestión mental. En primer lugar, cuidado directo se refiere a aquellas actividades que implican una interacción directa entre personas para lograr salud física y emocional. Por tanto, hay un contacto directo entre diferentes personas en aras de reconstruir ese bienestar, tanto en términos físicos como en términos emocionales.
Pensemos, por ejemplo, una persona adulta mayor con Alzheimer que no se puede alimentar a sí misma. Pues dar de comer a esa persona sería una forma de cuidado directo. Pero para hacer eso, primero necesitamos obtener alimentos, necesitamos cocinarlos, necesitamos tener utensilios limpios. Y este conjunto de tareas de corte más material, que ponen las condiciones que hacen luego posible el cuidado directo, es a lo que llamamos establecer las precondiciones del cuidado. A veces utilizamos más bien la idea de trabajo doméstico para referirnos a esta dimensión. El trabajo doméstico se referiría a este establecimiento de las condiciones materiales que permiten luego el cuidado directo, o a veces simplemente decimos el cuidado. Pero ojo que al hablar de cuidados en sentido amplio, estamos unificando las dos dimensiones. Y en tercer lugar, los cuidados implican una dimensión de gestión mental, porque todo lo anterior hay que coordinarlo, hay que planificarlo, hay que supervisarlo. Y la gestión mental, que a veces es muy difícil de captar en términos de tiempo, puede implicar un muy alto nivel de estrés mental y emocional. Por tanto, es una dimensión fundamental, pero que es más difícil de captar en términos, por ejemplo, de usos del tiempo. Entonces, cualquier actividad de cuidado tiene estas tres dimensiones. A veces no todas son necesarias. Por ejemplo, yo hoy por hoy soy capaz de cocinar mi propia comida y de comer por mí misma. A veces cocino para otra gente, a veces cocinan para mí, pero nunca nadie me da la comida en la boca. No necesito cuidado directo en ese sentido, pero sí necesito cuidado a mí misma o cuidarme con otra gente para poder alimentarme día tras día y necesito gestionar mentalmente todo eso. Por tanto, los cuidados están siempre, como diremos ahora. ¿Dónde pueden darse los cuidados? Pues, en primer lugar, tenemos que decir que el trabajo de cuidados puede ser remunerado o puede ser no remunerado. Podemos hablar de trabajo de cuidados para referirnos al trabajo de una empleada de hogar o también al trabajo de una persona de manera gratuita dentro de su propia casa o en la comunidad. El cuidado se puede dar en los hogares, en lo que llamamos la esfera doméstica, y también fuera de los hogares, en lo que llamamos la esfera pública. Dicho de otra manera, está un poco por todos los lados. La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es ¿quién necesita cuidados? Y es muy importante insistir en que cuidados necesitamos todas y todos siempre, todos los días de nuestra vida, aunque sean de distinto tipo, con distinta intensidad y en distintas dimensiones. Como he dicho antes, yo también necesito cuidados en muchos sentidos, pero entre otros que necesito comer día tras día. En función de la edad, en función de las condiciones físicas y mentales y de las condiciones materiales, el tipo e intensidad de cuidados que necesitamos y sobre todo la capacidad de cuidarnos a nosotras mismas y a nosotros mismos y de establecer relaciones de dar y recibir cuidados varía. Pero la necesidad siempre está ahí. Condiciones materiales, por ejemplo, tiene que ver de manera clave con el tiempo también. Entonces, si no tenemos tiempo, no podemos cubrir nuestras propias necesidades de cuidados y quizá necesitemos que otra persona las cubra por nosotras. ¿Y quién puede cuidar? Pues también aquí hemos de insistir que casi todas las personas, durante la mayor parte de nuestra vida, podemos de alguna manera cuidarnos en algunas dimensiones y dar cuidados a otra gente, aunque no podamos cubrir todas nuestras necesidades de cuidados. Por tanto, no tenemos que pensar en el conjunto social como dividido en dos grupos estrictos de personas autosuficientes que se cuidan a sí mismas y cuidan al resto y personas dependientes que simplemente esperan pasivamente a que se les den cuidados. Necesitamos entender que todas y todos estamos situados sobre un hilo de continuidad entre situaciones en las que tenemos mayor autonomía y situaciones en las que tenemos mayor nivel de dependencia. Dicho de otra manera, que no somos ni plenamente autosuficientes ni plenamente dependientes, sino interdependientes. Y precisamente porque somos interdependientes, decimos que los cuidados deberían ser una responsabilidad compartida por todas y todos. Todo el mundo deberíamos dar cuidados en la medida de nuestras posibilidades y condiciones en el ciclo vital y en el mismo sentido estar recibiendo cuidados propios y del resto. El problema es que como los cuidados no se valoran ni se compensan, quien puede evitarlo simplemente no lo hace y lo transfiere a otra persona. Entonces,
aunque podamos cuidar, normalmente preferimos dedicar el tiempo a otras cosas que tienen mayor valor social y económico. Y esto está en la base de lo que llamaremos luego los sistemas de cuidados injustos. El último concepto que nos es clave para entender, para una primera aproximación a los cuidados, es el de economía del cuidado, que de hecho es el que da nombre, digamos, a toda esta serie de webconferencias y al curso. ¿A qué nos referimos cuando decimos que los cuidados son economía? Nos referimos, en primer lugar, a que son la base de la economía de mercado. Simplemente, si no reconstruimos la vida, no hay ni trabajadores o trabajadoras, ni personas consumidoras, ni personas empresarias. No hay vida, con lo cual no hay mercado. Los cuidados son la base de la economía de mercado. Pero más allá de eso, los cuidados son en sí mismos economía. Por un lado, porque los cuidados son una necesidad, como decíamos, una necesidad de todas las personas. Y para cubrir una necesidad se necesitan recursos. Y la economía tiene que ver con producir los recursos que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. En ese sentido, son economía. Y son economía también en el sentido de que son trabajo. Requieren tiempo, requieren energía, requieren conocimientos y tienen lo que se llaman costes de oportunidad. Es decir, si te dedicas a cuidar, quitas tiempo a otras actividades, entre otras al trabajo de mercado. Por tanto en el sentido de que son una necesidad que requiere recursos como de que son trabajo, son en sí mismos economía, aunque la mayoría de los cuidados se den fuera del mercado. Al decir esto, estamos ampliando la idea de economía y estamos diciendo que economía no son solo los mercados ni es solo el dinero, sino que economía son todos los procesos que sostienen la vida y que generan recursos necesarios para satisfacer nuestras necesidades, se den en los mercados o fuera de los mercados. A todo esto nos referimos al hablar de la economía del cuidado. Pasemos ya al segundo punto. Muy bien, si estos son los cuidados, ¿cómo podemos entender cómo se organizan los cuidados? Y para entender la manera en que los cuidados se organizan, utilizamos el concepto de sistemas de cuidados. Sistemas de cuidados son el balance o el desbalance que se da en una sociedad dada entre las necesidades de cuidados que existen y las diversas formas de proporcionar esos cuidados. Entonces, en primer lugar, tenemos que entender qué necesidades de cuidados hay. Muy bien, todas las personas necesitamos cuidados siempre, pero ¿de qué tipo? ¿Con qué intensidad? ¿Qué grupos, unos u otras formas de cuidados? Todo esto necesitamos entenderlo. Y en segundo lugar, preguntarnos por quién está dando esos cuidados. Y para preguntarnos sobre la provisión de cuidados, solemos usar muchas veces el concepto del diamante del cuidado, que se refiere, es una metáfora, que se refiere a los 4 agentes que pueden proveer cuidados. Ojo, digo pueden proveer, no que efectivamente estén dando cuidados, sino que podrían darlos. Y estos son, en primer lugar, los hogares, las familias, en segundo lugar, el Estado, en tercer lugar, los mercados y las empresas, tanto en el sentido de dar servicios de cuidados privados, como sobre todo de adaptar sus formas y ritmos de trabajo a las necesidades de cuidados de la población, y sobre este punto volveré. Y luego también ese ámbito amplio de la comunidad, de las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs, el tercer sector, como queramos llamarlo. Entonces, hay que preguntarse por el rol que cada uno de estos 4 está jugando, por cómo se configura el diamante del cuidado en ese determinado sistema de cuidados. Y a medio camino entre hogares y familias y el mercado, las empresas, encontraremos el empleo de hogar, que como veremos es otro de los actores claves en proporcionar cuidados a día de hoy. Entonces, primero, nos tenemos que preguntar por las necesidades de cuidados. Y para entender las necesidades de cuidados, un elemento crítico al que tenemos que mirar es a la composición etaria de la sociedad. Porque no es lo mismo una sociedad muy envejecida que una sociedad donde hay un montón de población infantil o de población adolescente. En ese sentido, no son lo mismo las necesidades de cuidados en África que en Europa, donde se dan justo los procesos contrarios. Hay mucha población juvenil en África y poca población mayor, adulta mayor, y exactamente lo contrario en Europa. Ahora bien, esta composición etaria de una sociedad no tenemos que mirarla de manera estática, como una foto fija, sino de manera dinámica, entendiendo cómo va cambiando. Y de manera clave tenemos que tener en cuenta el proceso de envejecimiento de la población que está sucediendo a nivel global.
Y digo a nivel global porque no está ocurriendo únicamente en los países del norte global, sino en todos los países del mundo y, de hecho, de una manera todavía más rápida en los países del sur global. Entonces, en primer lugar, composición etaria desde una perspectiva dinámica. Pero más allá de esto, tenemos que preguntarnos si en una determinada sociedad hay necesidades urgentes, acuciantes, intensificadas. Entre otras cosas, esto, por ejemplo, tiene que ver con la pandemia de VIH y SIDA que hay en muchos países, que dispara las necesidades de cuidados al mismo tiempo que reduce a la población que puede proporcionarlos. Pero tiene también que ver con las situaciones de conflicto armado y de posconflicto, porque en estas situaciones se suelen disparar, por ejemplo, las tasas de prevalencia de la discapacidad, se disparan también las enfermedades, los problemas de salud mental y los problemas de enfermedad en general, al mismo tiempo que, de nuevo, se reducen drásticamente las posibilidades de cubrir estas necesidades de cuidados, ¿no? Entonces, hay que preguntarse si hay necesidades urgentes o acuciantes. Con todo esto, nos podemos hacer una panorámica de cuáles son las necesidades de cuidados de una determinada población. Y entonces vamos al segundo paso. ¿Quién está cubriendo esas necesidades? ¿En qué medida, de hecho, se están cubriendo o se están dejando no cubiertas? Antes hablaba de 4 agentes que componen el diamante del cuidado. Ahora me voy a centrar en 2, en el Estado y en los hogares, familias, porque aquí es donde se da, digamos, el juego fundamental. Cuanto mayor sea el papel del Estado, menor es la responsabilidad que en última instancia cae sobre los hogares. Viceversa, cuanto menor papel jueguen las instituciones públicas, más tienen que resolver los hogares por su cuenta. Entonces, en primer lugar, ¿qué está pasando o qué preguntas tenemos que hacernos para entender el rol del Estado? Pues tenemos que hacernos varias preguntas. La primera de ellas tiene que ver con la orientación general del modelo de desarrollo. Es decir, tenemos que hacer una pregunta amplia y de partida sobre si el modelo de desarrollo que estamos poniendo en marcha prioriza la economía de mercado o prioriza eso que podríamos llamar la economía del cuidado. Entonces, ¿cuáles son las prioridades de nuestro modelo de desarrollo? Aunque no tengamos tiempo para profundizar aquí, sí que es importante no perder de vista que la organización social de los cuidados tiene que ver con el sistema macroeconómico y con cómo, qué prioridades macroeconómicas establezcamos. En segundo lugar, tenemos que decir que no hay políticas neutras en términos de cuidados. Igual que desde el ámbito del género hemos insistido en que no hay políticas neutras en términos de género, que todas impactan a las relaciones de género y están impactadas por las relaciones de género, que lo que sí que hay son políticas ciegas al género, lo mismo sucede con los cuidados. No hay políticas neutras en términos de cuidados, pero sí hay muchísimas políticas ciegas a los cuidados. Por poner un ejemplo, podemos pensar en los modelos de crecimiento urbano. Los modelos de crecimiento urbano donde las ciudades tienden a crecer desmesuradamente y donde se escinden los distintos ámbitos de la vida. En un sitio está el centro de salud, en otro lugar está la escuela, en otro lugar el centro financiero donde podemos tener un empleo, en otro lugar tiene la gente su residencia, en otros sitios están las tiendas, implica que se multiplican los tiempos destinados al desplazamiento, que probablemente vivamos lejos de la gente conocida y perdamos las redes de cotidianeidad en las que podamos compartir los cuidados. Es decir, que el modelo de crecimiento urbano tiene un impacto directo en las redes de cuidados cotidianas que podemos construir y en el tiempo que podemos dedicar a los cuidados. Y por tanto, en segundo lugar hay que preguntarse por el impacto en términos de cuidados de las distintas políticas. Y en tercer lugar, tenemos que preguntarnos ya en sí mismo por aquello que solemos llamar políticas de cuidados. Hay muchas formas de clasificar las políticas de cuidados. Yo voy a clasificarlas en términos de cuál sea la esfera en la que impactan prioritariamente. Decíamos antes que los cuidados pueden suceder en el ámbito doméstico o en el ámbito de lo público. Pues bien, hay políticas de cuidados cuyo objetivo prioritario es mejorar las condiciones en las cuales se cuida dentro de los hogares. Es decir, mejorar los cuidados dentro de lo doméstico. Aquí hay políticas que tienen que ver con redistribuir el cuidado entre mujeres y hombres,
Por ejemplo, cambios legales. Hay legislaciones que todavía a día de hoy no garantizan igualdad de derechos y deberes para ambos cónyuges en parejas heterosexuales. Entonces, cambios legales de este tipo. También políticas de concienciación, sobre todo dirigidas hacia los hombres, para que asuman un rol más activo y un rol corresponsable en los cuidados. También aquí hay otra serie de medidas que tienen que ver con compensar el tiempo que se destina a este tipo de actividades. Son lo que se llaman políticas de dinero por cuidar, que pueden ser tanto transferencias monetarias a personas que están asumiendo la labor de cuidados no remunerados en los hogares, o pueden ser medidas que, por ejemplo, consideran que el tiempo destinado a cuidar a menores en los hogares es tiempo que se cuenta como cotizado al Seguro Social y el Estado paga tu cotización al Seguro Social. Distintas medidas que compensan monetariamente o en términos de seguro social por esos trabajos de cuidados que se dan dentro de las casas. Y finalmente, un montón de medidas que tienen que ver con la infraestructura básica, a partir de la cual tenemos que establecer esas precondiciones del cuidado que decíamos antes. La infraestructura que garantiza agua corriente, que garantiza energía, saneamiento, recogida de basuras y de desechos, es fundamental para poder cuidar en condiciones más dignas. Tiene, por tanto, un impacto fundamental en el tiempo que tenemos que dedicar a eso que podríamos llamar trabajo doméstico y, sobre todo, en la dureza de este tipo de actividades. Entonces, tiene, por ejemplo, el acceso no a energía tiene un impacto directo en el tiempo que se dedica, que muchas mujeres y niñas del mundo dedican a recoger leña o dedican a recoger agua. Estas son políticas que impactan en lo doméstico. Luego hay otra serie de políticas que lo que van es a facilitar la interacción entre lo doméstico y lo público. Son esas que podemos llamar a veces como políticas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Aquí la idea clave a tener en mente es que en el ámbito de lo público, sobre todo en el ámbito del mercado laboral, hay una tendencia a exigir que las personas trabajadoras tengan plena disponibilidad en términos de tiempo y de movilidad espacial para responder a las necesidades de lo público, a las necesidades de las empresas. La pregunta entonces es, ¿cuándo consiguen tiempo estas personas para satisfacer sus propias necesidades de cuidados y para asumir responsabilidades sobre el cuidado de la gente de su alrededor? Cuanto más disponible tengas que estar para el ámbito de lo público, menos flexibilidad y disponibilidad tienes para resolver las necesidades de cuidados cambiantes que se dan en las redes de convivencia. Pues bien, para facilitar esta interacción hay una serie de medidas que liberan tiempo dedicado al empleo para poderlo dedicar a los cuidados no remunerados. Son lo que se llaman políticas de tiempo para cuidar. Y las más conocidas aquí son los permisos de maternidad, de paternidad y parentales. Y luego hay otra serie de medidas que incentivan sobre todo a las empresas a que flexibilicen los ritmos de trabajo y los espacios de trabajo de manera que la población trabajadora tenga mayor margen de acción y mayor margen para adaptarse a las necesidades de cuidados y a las responsabilidades de cuidados. Y en última instancia hay una serie de políticas que tienen que ver con sacar los cuidados de los hogares y ponerlos en el ámbito de lo público. Aquí podemos hablar de servicios de cuidados. En empresas, el Estado puede obligar o incentivar a las empresas a que pongan servicios de cuidado, por ejemplo, de cuidado infantil, y sobre todo tenemos que hablar de los servicios públicos de cuidados, desde guarderías hasta residencias de personas ancianas, hasta centros de respiro, etcétera, etcétera. Por tanto, hay una variedad de herramientas de política pública que podemos usar. A nivel global, podemos decir que hay una tendencia positiva, que el Estado, en el conjunto de países del mundo, está jugando un rol cada vez más activo en el ámbito de los cuidados. Este gráfico muestra la evolución de ciertas políticas del cuidado a lo largo de 30 años. Y como podemos ver, ha habido un incremento constante, tanto en el permiso de maternidad pagado, que es la línea azul, como en el permiso parental, la línea naranja, como en los servicios de cuidado infantil, que es la línea gris. Pero ojo, esta tendencia positiva a la que debemos dar la bienvenida es claramente insuficiente. Por un lado, es un enfoque parcial. Son políticas que van, digamos, desagregadas y descoordinadas entre sí.
Es parcial también en el sentido de que no se está revisando el enfoque macroeconómico y el modelo de desarrollo desde una perspectiva de cuidados en absoluto. Son insuficientes también en términos de que se dirigen prioritariamente hacia las mujeres. Siguen considerando que los cuidados es un asunto de mujeres y esto se ve claramente en la desproporción entre el permiso de maternidad y de paternidad. Son insuficientes también en el sentido de que se basan muy a menudo en trabajo de cuidados no pagado o mal pagado. Muchos servicios de cuidado infantil, por ejemplo, en muchos países de América Latina, los dirigidos a los quintiles, quintiles de ingresos más bajos de la población, se basan en trabajo de madres comunitarias, o en cada lugar se llaman de una manera, que no reciben propiamente un salario, y mucho menos un salario digno por el trabajo de cuidados que hacen. Y son insuficientes sobre todo porque este gasto público destinado a políticas de cuidados está entre los ítems de gastos más vulnerables en términos de crisis. Y esta tendencia positiva se ha visto claramente frenada con la última crisis global. Por tanto, el Estado está mejorando, digamos, pero le queda muchísimo camino por recorrer. Por tanto, ¿dónde se terminan resolviendo los cuidados? Pues podemos decir con rotundidad que se terminan resolviendo en los hogares y poniéndose en manos de mujeres. La economista María Ángeles Durán nos invita a pensar en lo que ella llama esos 2.000 millones de talleres que producen servicios ininterrumpidamente fuera del mercado. Los hogares son talleres, producen servicios de cuidados y bienes también podríamos decir, y lo hacen 24 horas al día, 7 días a la semana, 12 meses al año, en función de las necesidades del hogar. Ahí es donde se resuelven la inmensa mayoría de los cuidados. Ojo, que al hablar de hogares estamos refiriéndonos a hogares diversos, no únicamente a la familia nuclear de pareja heterosexual con hijos, sino a familias recompuestas, a madres solas, a hogares transnacionales, a hogares del mismo sexo y en red entre sí. Entonces, los hogares son diversos y al mismo tiempo, al mirar a los hogares, no tenemos que verlos como una unidad, sino que tenemos que bucear en qué sucede dentro de las casas. Y cuando buceamos en qué sucede dentro de las casas, lo que vemos es que los hogares están atravesados por una persistente división del trabajo por género. En esta figura podemos ver el porcentaje del tiempo de trabajo no remunerado que hacen las mujeres, en verde, y que hacen los hombres, en rojo, en distintas zonas del mundo. Y aunque la proporción que realiza cada quien varía, lo que se mantiene en todos los lugares es que la gran mayoría del trabajo no remunerado en los hogares lo hacen las mujeres. Por tanto, son los hogares y en ellos las mujeres quienes asumen el grueso de la provisión de cuidados. Y esta carga desproporcionada que asumen las mujeres tiene impactos negativos en muchas dimensiones de su vida, y luego volveré un poquito a ello, pero de manera clara perjudica muy seriamente la inserción laboral de las mujeres. Por tanto, sus posibilidades de autonomía financiera y sus posibilidades de acceso a derechos sociales y económicos que suelen ir vinculados al empleo. Por todo esto, porque el Estado no juega un rol serio y al final termina recayendo en los hogares y en ellos, en las mujeres, podemos hablar de sistemas de cuidados injustos, como decía al principio. Por tanto, a pesar de las grandísimas diferencias innegables entre países y dentro de cada país, por regiones, por grupos sociales, etcétera, podemos decir que los sistemas de cuidados en el mundo comparten el hecho de ser injustos. Y decimos que son injustos cuando reúnen tres características: falta de corresponsabilidad, pensar que los cuidados son un tema de mujeres y el establecimiento de un nexo sistémico entre cuidados y desigualdad. Voy ahora una a una a estas tres características. En primer lugar, hablamos de sistemas de cuidados injustos para referirnos a aquellos sistemas de cuidados en los que no hay corresponsabilidad, en los cuales hay una carencia de estructuras colectivas para proporcionar cuidados, tanto si hablamos de estructuras en términos de instituciones públicas, del papel del Estado, por tanto, como si hablamos de estructuras colectivas en términos de que las empresas plieguen sus ritmos y sus formas de trabajo a los cuidados y costeen la reproducción de la mano de obra, como si hablamos de la comunidad, como si hablamos del sector sin ánimo de lucro. No hay estructuras colectivas y no las hay
porque los cuidados no se están reconociendo como una dimensión del bienestar que tenemos que garantizar colectivamente, ni como un trabajo que tenemos que compensar como conjunto social a quien lo realiza. Si no hay estructuras colectivas, ¿dónde recaen los cuidados? Pues como decíamos, en los hogares. Pero ojo, que los hogares tienen recursos muy desiguales para salir adelante. Hay hogares que no tienen nada más que su propio tiempo y tendrán que decidir quién destina su tiempo de vida a asumir esta labor, y hay otros hogares que pueden combinar tiempo y dinero para comprar servicios de cuidados externos. Por eso decimos que los dos pilares en la provisión de cuidados en sistemas de cuidados injustos son, por un lado, los cuidados no remunerados hechos sobre todo en los hogares por las mujeres, en esos 2.000 millones de talleres que decíamos antes, y el empleo de hogar, que en su mayor parte también está protagonizado por mujeres. Por tanto, 2.000 millones de talleres y entre 53 y 100 millones de empleadas de hogar que trabajan a lo largo y ancho del mundo en este sector laboral que, como dice la Organización Internacional del Trabajo, está vinculado a la historia mundial de la esclavitud, el colonialismo y otras formas de servidumbre. Por tanto, la primera característica de sistemas de cuidados injustos es esta falta de corresponsabilidad y estos dos pilares de la provisión de cuidados. La segunda característica es que los cuidados son un asunto de mujeres, se leen como un asunto de mujeres y por tanto tienen una profunda conexión con la desigualdad de género. Cuidar no se ve como un trabajo de verdad, sino como la actividad consustancial a las buenas mujeres. No son trabajos, son aquello que las buenas mujeres hacen de por sí por amor. Al mismo tiempo, cuidar no se entiende como una responsabilidad masculina, porque lo que se piensa que deben hacer los hombres es ser proveedores de ingresos. Este desigual reparto de los trabajos tiene un impacto fuertemente negativo en el acceso de las mujeres a otros derechos, como decíamos antes, al derecho al empleo digno, al derecho a la seguridad social, pero también al derecho a la educación. Hay muchas niñas en el mundo que abandonan el sistema educativo porque tienen que dedicarse a los cuidados. Tiene también un impacto negativo en términos de participación política, de acceso a la salud, etc. Por tanto, en el reparto desigual de los cuidados está una de las claves de la desigualdad de género en términos más amplios. Pero ojo, que no todas las mujeres estamos o están situadas en la misma posición, sino que hay fuertes desigualdades entre las propias mujeres y hay transferencias desiguales de cuidados entre las mujeres, como veíamos en el ejemplo de las cadenas. Y esto nos lleva a la tercera característica de los sistemas de cuidados injustos. Y es lo que decíamos, que en este tipo de sistemas hay un nexo sistémico entre cuidados y desigualdad. Esto significa decir que los cuidados se vinculan a la desigualdad de género y a otras desigualdades por clase social, por etnicidad, por ámbito rural-urbano, por estatus migratorio. Pero más allá, que distintos grupos sociales acceden a cuidados de desigual calidad. Hay grupos sociales que acceden a lo que podríamos llamar cuidados dignos, y al hablar de cuidados dignos nos referimos a cuidados que sean suficientes en cantidad, que sean satisfactorios en términos de calidad, digamos, y que sean libremente elegidos. Hay grupos sociales que establecen arreglos del cuidado suficientes en cantidad, buenos en términos de calidad y libremente elegidos, mientras que otros muchos grupos sociales acceden a cuidados precarios, insuficientes, insatisfactorios o impuestos. Pero incluso, por tanto, el acceso a cuidados dignos o precarios es un vector de desigualdad. Pero es que más allá de eso, podemos también incluso decir que precisamente el acceso a cuidados dignos de unos grupos sociales se da precisamente a costa del cuidado precario en el que viven otros grupos sociales. Es decir, que los cuidados se organizan sobre transferencias desiguales. En términos muy simples, podemos decir que quien más da, menos recibe. Transferencias desiguales desde las mujeres hacia los hombres, desde las clases populares hacia las clases altas, desde la población migrante a la población autóctona y, en términos más amplios, desde el sur global hacia el norte global. Por tanto, la tercera dimensión de los sistemas de cuidados injustos es este nexo sistémico entre cuidados y desigualdad. Esta situación, obviamente, queremos cambiarla. La pregunta es ¿hacia dónde?
Y lo que podemos decir es que queremos pasar de los sistemas de cuidados injustos hacia un sistema global de cuidados basado en derechos. Global en el sentido de que a día de hoy la interdependencia entre los diversos países del mundo es tan alta que no podemos resolver el tema de los cuidados en un sitio si no se producen cambios en el conjunto del mundo. Por tanto, tiene que ser un cambio global. Un cambio global que nos lleve hacia garantizar lo que podríamos llamar cuidados dignos universales. Que todas las personas accedamos a eso que decíamos, arreglos del cuidado satisfactorios, libremente elegidos y que respondan a nuestras necesidades. Y que esto debe estar en el centro del desarrollo humano, porque si el desarrollo humano tiene que ver con enriquecer la vida humana y tiene que ver con mejorar las vidas de la gente, lo primero de todo es reproducir la vida misma. Y un sistema también basado en derechos que garantice la igualdad de género. Y un sistema de este tipo decimos que tendría dos pilares. El primer pilar es el derecho al cuidado, que tendría que ir de la mano de los derechos laborales en el sector de cuidados. ¿A qué nos referimos con el derecho al cuidado? Esta es una noción con la cual hablamos de un derecho multidimensional en el que se combine nuestro derecho a recibir los cuidados que necesitamos en distintos momentos del ciclo vital y bajo distintas circunstancias. Entonces, en diferentes momentos, distintas necesidades, pero siempre el derecho a poder cubrir esas necesidades. A veces puede significar simplemente tener tiempo para poder cuidarse a una misma y para poder establecer flujos de cuidados de ida y vuelta y condiciones materiales, entre otras cosas, para poder comer, ¿no? Otras veces puede significar que necesitamos que alguien nos lleve la cuchara a la boca. Entonces, el derecho a recibir cuidados, el derecho a elegir sobre los cuidados que queremos dar o no dar. Es decir, que si queremos cuidar a gente que nos importa de nuestro entorno, podamos hacerlo y que podamos hacerlo sin caer en las redes de la pobreza y que podamos hacerlo en condiciones dignas. Pero al mismo tiempo, el derecho también a no cuidar, es decir, el derecho a rechazar el tener que ser quien cuida si esto va a ir en detrimento del acceso a otros derechos, como decíamos antes, sea el empleo, sea la educación, sea la participación política. Por tanto, el derecho a elegir. Esta doble dimensión del derecho a elegir y el derecho a recibir conformaría esa idea multidimensional del derecho al cuidado que debe ir de la mano de los derechos laborales en el sector cuidados. Porque lo que no puede ser es que el derecho a recibir cuidados de una parte de la población sea a costa de las condiciones laborales sumamente precarias de las trabajadoras del cuidado. Este sería el primer pilar de los sistemas de cuidados basados en derechos. Y el segundo sería la corresponsabilidad. Si todas las personas tenemos que tener acceso, tenemos que tener la capacidad de acceder, de disfrutar el derecho al cuidado, al mismo tiempo todas las personas tenemos que asumir nuestra parte en esta responsabilidad compartida y en esta realidad de interdependencia. Dicho de alguna manera, el deber del cuidado también debe ser algo de todas y de todos. Esto significa que los cuidados se repartan entre las distintas esferas de la vida socioeconómica, que se comparta por los hogares, por las instituciones públicas, por las empresas privadas y la sociedad civil, y que en el hecho de cuidar participen tanto las mujeres como los hombres de todas las clases sociales y de todos los grupos étnicos y condiciones migratorias. Por tanto, derecho al cuidado y corresponsabilidad serían los dos pilares de sistemas de cuidados basados en derechos, que garanticen ese acceso universal a cuidados dignos y la igualdad de género. ¿Cómo podríamos avanzar hacia aquí? Pues solemos decir que lo que necesitamos es una estrategia política dual, de doble vía. Por un lado, necesitamos poner en marcha un conjunto integral y estructural de políticas de cuidados. Decíamos antes que tenemos distintos tipos de medidas que podemos implementar. La clave es que no vayan por suelto y de manera descoordinada unas de otras, sino que formen parte de una estrategia coordinada y combinada. Entonces, esta es la primera, digamos, vía de incidencia. Y la segunda que decimos es, si no hay políticas neutras en términos de cuidados, todas las políticas tienen que contribuir a avanzar hacia estos sistemas. Y a eso lo llamamos transversalizar el objetivo de las 4 Rs del cuidado en toda política, incluyendo la económica. ¿Cuáles son estas 4 Rs? Estas 4 Rs son
son el cuádruple objetivo de reconocer, reducir, redistribuir y representar. Y brevemente voy a cada uno de ellos. Reconocer los cuidados significa que tenemos que reconocer que son un trabajo que hemos de compensar, que son una necesidad y que tenemos que poner colectivamente los recursos necesarios para cubrirla, y que son una dimensión central de la vida y no un asunto privado de las mujeres ni un problema de aquellos grupos a los que llamemos dependientes, sino que son una cuestión de todas y de todos. En segundo lugar, necesitamos reducir los arreglos del cuidado precarios. Es decir, no se trata de reducir los cuidados en general, porque en última instancia los cuidados son la vida. Lo que se trata es de reducir lo que son arreglos del cuidado precarios o penosos. Entonces, tenemos que reducir o eliminar las formas penosas de trabajo de cuidados, esto sí. Y tenemos también que reducir las situaciones de dependencia. Necesitamos promover la autonomía, que la gente tenga mayor capacidad de cuidarse a sí misma y de establecer relaciones de cuidado mutuo. Una vez que reduzcamos los arreglos del cuidado precario, con aquello de los cuidados que nos quede, tenemos que redistribuirlo. Tenemos que redistribuir el trabajo de cuidados y los recursos y el tiempo que son necesarios para satisfacer los cuidados entre toda la ciudadanía. Y por último, siempre que tomemos decisiones sobre qué políticas de cuidados o de qué otra manera vamos a buscar que cualquier política tenga una incidencia positiva en los cuidados, tenemos que garantizar que quienes protagonizan los sistemas, las transferencias de cuidados, sean personas interlocutoras legitimadas para tomar parte en ese proceso de toma de decisiones. Por si no se entiende bien, pongo unos ejemplitos de estos 4 objetivos. Hablando, por ejemplo, ahí se ha confundido. La primera R debería ser el reconocimiento de los cuidados. Por ejemplo, muchas veces se ponen en marcha políticas sanitarias que tienden a recortar el gasto sanitario, por ejemplo, recortando el gasto en personal en hospitales o recortando el tiempo que una persona pasa en el hospital después de una operación. Mandando antes a la gente a casa o teniendo a menos personal en el hospital, se considera que se consigue un ahorro. Pues bien, si reconociéramos el trabajo de cuidados no remunerado que se tiene que realizar para suplir lo que ya el sistema sanitario no hace, si reconociéramos esto, el valor de esto, podríamos ver que a lo mejor no ha habido un ahorro, de hecho no lo va a haber habido, sino que lo que ha habido es una transferencia de costes, de lo que antes pagaba la institución pública a través del gasto sanitario a que ahora lo paguen los familiares en base a trabajo de cuidados no remunerados. Tanto el trabajo de familiares dentro del hospital para suplir la carencia de personal profesional, como cuidando en casa porque mandan a la persona antes al hogar. Por tanto, reconocer puede significar también mirar los presupuestos públicos desde otra óptica, teniendo en cuenta el valor del trabajo de cuidados no remunerado. Segundo lugar, políticas de reducción de los arreglos precarios del cuidado. Pues claramente aquí todo lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos. Si garantizamos que no hay embarazos no deseados, vamos a estar evitando situaciones de cuidado que no son deseadas, que no son libremente elegidas. También podríamos hablar, por ejemplo, de políticas de incrementar la accesibilidad del transporte público, de manera que una persona con movilidad reducida no necesita que nadie la lleve y la traiga por la ciudad, sino que pueda llevarse y traerse, pueda ir y venir con autonomía. Entonces, reducir la dependencia, aumentar la autonomía. Una política que impacta en la distribución de los cuidados es claramente lo que tiene que ver con regular la jornada laboral. Por ejemplo, si incrementamos la jornada laboral o flexibilizamos la jornada laboral, lo que estamos es poniendo dificultades para que las personas trabajadoras realicen trabajos de cuidados fuera del mercado, en los hogares. Y la pregunta, por tanto, es ¿quién va a hacer lo que estas personas ya no van a poder hacer porque tienen que pasar más tiempo en el mercado? Por tanto, la regulación de la jornada laboral incide directamente en la distribución de los cuidados. Y finalmente, sobre la representación, un elemento clave aquí, porque además es un tema que a día de hoy está muy en debate, que es la regulación del empleo de hogar y cómo garantizar que la normativa que cubre al trabajo, a las trabajadoras del hogar se cumpla efectivamente. Al discutir todo esto, las trabajadoras del hogar tienen que estar presentes. Su voz tiene que
tener, digamos, legitimidad en el proceso de toma de decisiones. Estos son, por tanto, ejemplos de esa segunda vía de incidencia que sería transversalizar las 4 R's del cuidado en toda política. Pero más allá de esto, de esta estrategia dual, de un conjunto coherente de políticas de cuidados y de transversalizar las 4 R's en toda política, lo que necesitamos es cambiar el modelo de desarrollo. Necesitamos pasar de un modelo de desarrollo donde la economía del cuidado es la base invisible de la economía del mercado, a justo lo contrario, a establecer la economía de mercado al servicio de los cuidados y de la reproducción del bienestar. Por tanto, es la producción lo que tiene que estar al servicio de la reproducción del bienestar y no viceversa. Los cuidados tienen que constituir el eje de un modelo de desarrollo que podríamos llamar más que productivo, reproductivo, que sea sostenible. Por tanto, lo que necesitamos es una reflexión global sobre el modelo de desarrollo. Y yendo ya al final de la presentación, para dejar tiempo a comentarios y preguntas, decía al principio que este es el momento para plantearnos estos cambios. ¿Por qué? Porque los cuidados ya están cambiando. Porque estamos experimentando cambios demográficos fundamentales, por ejemplo, el envejecimiento de la población, también movimientos migratorios, y esto está implicando cambios profundos en los sistemas de cuidados. Estamos viviendo cambios en los roles de género. Las mujeres a lo largo y ancho del mundo están luchando por sus derechos y esto revuelve el sistema de cuidados, porque hay rebeldías también ante asumir ese rol de cuidadoras inmoladas. A nivel global estamos viviendo lo que podríamos llamar una crisis de cuidados, que impacta de distintas formas en distintos lugares del mundo, pero que se experimenta a nivel internacional. Y estamos viviendo también un proceso, podemos decir, de globalización de los cuidados. Como decía antes, cada vez somos más interdependientes unos lugares del mundo y otros en términos de cómo podemos resolver nuestras necesidades de cuidados. Todo esto está implicando que los cuidados sean cada vez más visibles en la agenda global del desarrollo. Y si los cuidados son cada vez más visibles, cada vez es más difícil escapar de la pregunta de por qué sistemas de cuidados vamos a apostar, si seguimos apostando por estos sistemas injustos o si queremos cambiarlos y en caso de querer cambiarlos, cómo vamos a intentar hacerlo. Yo agradezco mucho toda la atención y lo dejo aquí para que tengamos más o menos media horita, entiendo, de preguntas y comentarios. Alba, te lo dejo a ti todo. Gracias. Sí. Pues muchísimas gracias a ti, Amaya, por apuntar tantas cuestiones para poder conocer más y profundizar en la cuestión de la economía de los cuidados. Y bueno, esperamos que hayan sido estimulantes también, así que vamos arrancando con el debate. Os dejamos unos minutillos. Como sabéis, tenéis 2 maneras de participar. Una sería apuntar en la sección de preguntas que tenéis en la consola, apuntar ahí vuestras preguntas, dudas, comentarios. Y otra sería pulsar en la pequeña mano para que podamos abrir vuestros micrófonos, ¿vale? Entonces voy a compartir la pantalla porque ya hay un par de preguntas y comentarios. Vale. Amaya. La primera pregunta es la de Senia Díaz. Dice, el sector privado y su compromiso también es importante. En El Salvador hay una intencionalidad de vincularlos. La segunda pregunta es de otra persona y ahora la señalo. Bueno, esta primera pregunta que plantea Senia, yo diría que es uno de los grandes nodos de debate ahora mismo. ¿Cómo podemos efectivamente vincular al sector privado cómo podemos hacerlo corresponsable de los cuidados, ¿no? Entonces, yo diría como que hay básicamente 2 miradas que en parte pueden conjugarse, pero también tienen sus discrepancias. Una sería insistir en, digamos, el argumento de que las empresas, si ofrecen servicios de cuidados, si ofrecen medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, lo que van a conseguir es una plantilla trabajadora más confiable, más estable, más fiel, que trabaja, digamos, en mejores condiciones y que, por tanto, va a ser más productiva en sí misma. Dicho de otra manera,
que explotar al máximo a la plantilla en última instancia no es beneficiosa. Y también, digamos, fomentar el que las empresas ofrezcan servicios de cuidados que puedan ser innovadores, porque tienen mucha capacidad innovadora, las empresas privadas. Por ejemplo, aquí hay toda una línea de debate con el tema de seguros que pudieran cubrir distintas situaciones de cuidados. Entonces, como que innoven en la oferta de servicios de cuidados. Entonces, esta dimensión, además vinculada a la idea de que fomentar el rol de la empresa privada en los cuidados sería también un nicho de generación de empleo, sobre todo que podrían beneficiarse de él las mujeres, y que esto a su vez, digamos, como que supondría un motor para la actividad económica, entendiendo por tal la actividad de mercado. Pues si hay más gente con un empleo digno, también hay mayores niveles de consumo y el nivel de consumo a su vez fomenta también la actividad mercantil y fomentaría también que hubiera más ingresos públicos por la vía de impuestos, etcétera. Otra forma de verlo es pensar que las empresas lo que tienen que ser es corresponsables en el sentido de asumir lo que cuesta reproducir la mano de obra. La mano de obra es un factor de producción del cual las empresas se benefician y en gran medida se benefician gratis, podríamos decir. Y las formas en ese sentido de asegurar que las empresas pagan el coste de reproducción de la mano de obra y no son los hogares los que asumen este coste, sería por dos vías, por varias vías. Por la vía de pago de impuestos generales, de impuestos a las tasas de ganancias que pudieran financiar servicios públicos de cuidados, por la vía también de cotizaciones al seguro social, con el cual se pudieran poner en marcha prestaciones de cuidados, sea de maternidad, de paternidad, sean servicios de cuidados en la vejez, y luego por la vía de flexibilizar sus ritmos y sus espacios de trabajo en función de las necesidades de cuidados y de las responsabilidades de cuidados de la población trabajadora. Entonces, digamos que la otra vía sería más que convencer, digamos, del nicho de negocio que hay en los cuidados y de lo conveniente que es tener una plantilla, digamos, que concilie mejor y que por tanto sea más productiva, en vez de esa sería la de hacer pagar por el coste de reproducción de la mano de obra. Son dos vías por las cuales se está metiendo mano al tema del papel de la empresa privada. Sí, la siguiente pregunta es de Silvia Samamé. Dice, me preguntaba cómo trabajar las políticas del cuidado en las zonas rurales e indígenas, donde sus acciones son marcadas por lo cultural. Si nos pudiera compartir algunos alcances. Bueno, en primer lugar, gracias a todo el mundo, a Seni, a Silvia y a todas las personas por compartir las preguntas. En primer lugar, decir que, digamos, en todos los sitios nuestras acciones están marcadas por lo cultural. Yo, como no había tiempo para hablar de todo, me lo he saltado, pero todo sistema de cuidados está compuesto por lo que podemos llamar una organización social del cuidado, que es en lo que me he centrado, cómo se reparten los trabajos de cuidados y los recursos, pero también por lo que llamamos una cultura del cuidado, es decir, una concepción social de qué significa cuidar bien, quién debe cuidar, a quién, dónde, en qué condiciones, a cambio de qué. Y precisamente sobre las culturas del cuidado hablaremos en la próxima sesión online, la que dará Janine Anderson. Entonces, toda sociedad y todas las personas estamos marcadas por una determinada cultura del cuidado, no solo en las zonas rurales e indígenas. Por otro lado, dicho esto, la mirada a los cuidados que tenemos adolece de un sesgo muy urbano. Sabemos poco sobre cómo se organizan o cómo se conciben los cuidados en lo rural, y más aún por parte de poblaciones indígenas. De hecho, uno de los elementos que vamos a debatir en el curso, y es una diferencia de este curso con respecto a anteriores, es precisamente qué cambios tenemos que hacer para entender los cuidados en lo rural. Por ejemplo, en lo rural no hay una distinción clara muchas veces entre trabajo remunerado, trabajo de cuidados y trabajo de subsistencia. O en lo rural, digamos, ese diamante del cuidado toma otras formas donde las redes comunitarias y de hogares extensos son mucho más amplias. O en lo rural se puede entender que cuidar tiene que ver también con cuidar no solo la vida humana, sino la vida no humana. Entonces, necesitamos pensar más los cuidados desde lo rural. Y a partir de ahí, también tenemos el problema de que muchas políticas de cuidados responden a realidades urbanas, sino rurales. Entonces, por ejemplo, hay servicios de cuidados que se ponen en marcha en lo rural
que no entienden la cultura del cuidado. Por ejemplo, hay casos en América Latina de servicios de guarderías que exigen a las familias que lleven a los niños siempre a la guardería y no solo el día que tienen que ir al campo y entonces no pueden cuidar o sea, el día que por X motivos, porque hay un mercado, porque lo que sea, necesitan la guardería. Con lo cual terminan echando a la gente que no lleva a los niños todos los días y terminan, por tanto, vacías prácticamente. Entonces, por no responder a la cultura del cuidado de lo rural, fracasan los servicios de cuidados. Viceversa, se pueden poner en marcha servicios de cuidados que sí que respondan a las realidades. Por ejemplo, está la experiencia de lo que se llaman las guarderías granja, donde se combina, donde se ponen en marcha servicios de escuelas infantiles en granjas y a los niños y niñas se les enseña también todo lo que tiene que ver con el trabajo de cultivo y de cría de animales. Entonces, en distintos países hay este tipo de servicios. Es decir, que el ámbito de lo rural necesita que lo pensemos mucho más y que lo miremos con más detenimiento y que no lo miremos desde una óptica urbana, sino entendiendo esa propia realidad. La siguiente es Norma Simonit. Dice, hola a todos, me gustaría saber si algún país ha implementado ya alguna legislación al respecto y si hay algún programa de articulación público-privada que podamos plantear en nuestras organizaciones para tomar la iniciativa. Yo casi le pediría a Norma que nos escriba al respecto a qué se refiere y volvemos luego a esa pregunta. Sí, ¿te parece, que nos especifique un poco más? Lo mismo no respondo a lo que estás preguntando. ¿Alguna legislación en qué sentido, no? ¿A qué se refiere con qué tipo de legislación? Vale, pues Norma nos vuelve a escribir y seguimos entonces con Carolina Muñoz, que dice, muchas gracias por la presentación, muy clara. Mi pregunta es cómo integrar el cuidado en los sistemas de protección social de los países. ¿Qué experiencias se reconocen hoy en este ámbito? Bueno, pues hay muchas formas de integrar los cuidados en los sistemas de protección social. Por intentar, digamos, resumir de alguna manera. En los países donde los estados del bienestar tienen ya un recorrido más largo, a veces se ha hablado de lo que es instituir lo que se llama un cuarto pilar del estado del bienestar, que sería los servicios de cuidados dirigidos a situaciones de dependencia vinculadas a la edad y a la discapacidad. Por tanto, complementar lo que es el pilar del sistema sanitario con el pilar del sistema educativo, el pilar de lo que es la provisión del pilar de las pensiones y un cuarto pilar que sería la atención a la dependencia, que se llama. Entonces, por un lado sería este cuarto pilar, por otro lado sería revisar los otros tres desde una óptica de cuidados. Por ejemplo, asegurar que el sistema sanitario público no se basa en los cuidados gratuitos. Y yo aquí quería poner el ejemplo que a mí es que este dato me parece espectacular. Se hicieron cálculos en el Estado español, donde hay un sistema sanitario público muy desarrollado, en el cual se calculaba que del total del tiempo que se destina en el Estado español a atender la enfermedad y a cuidar la salud, el 88% del total del tiempo de cuidado de la salud y atención a la enfermedad se realiza gratis o en los hogares o incluso en los centros sanitarios, en familiares de gente enferma, etcétera. Solo el 12% del tiempo de cuidado de la salud y atención a la enfermedad lo hace el sistema sanitario público. Entonces, se puede garantizar, se puede avanzar en el hecho de que el sistema sanitario no se base en cuidados gratuitos. El sistema educativo se puede transformar en el sentido de ampliarlo hacia menores. Sobre todo, aquí el gran problema es con la educación infantil. Y el sistema de pensiones, ampliarlo en el sentido de reconocer que el tiempo dedicado a cuidados no remunerados es tiempo que también debería ser considerado como cotizado al Seguro Social. Por ejemplo, en Bolivia, no recuerdo exactamente cómo es el dato, pero por los años dedicados a cuidado de hijos y de hijas se cotiza un tiempo al Seguro Social y es tiempo de trabajo que a futuro dará derecho a una pensión. En Ecuador, por ejemplo, hay una nueva ley de Seguro Social donde las amas de casa, digamos las personas, lo llaman, creo, si no me equivoco, amas de casa, las personas dedicadas a cuidados no remunerados en los hogares también cotizan al Seguro Social y, por tanto, acceden a servicios sanitarios. Entonces, se puede revisar el sistema de bienestar desde una óptica de cuidados. En otros países, lo que se está es intentando replantear desde una óptica de cuidados lo que se llaman los pisos de protección, la iniciativa de establecer pisos de protección social,
Entonces, esto sería, digamos, una base mínima, el establecimiento de un piso de protección social a partir de la cual avanzar hacia propiamente lo que sería un estado de bienestar, y hay experiencias de cómo intentar introducir los cuidados en ese piso de protección social, un poco en la misma línea de lo que estaba comentando, si bien a nivel más básico. Y sobre esto ha habido experiencias, especialmente en varios países de América Latina, y hay algún manual que han sacado algunos organismos internacionales. Entonces, para quienes estamos en el curso, de hecho, en el documento de trabajo número 3 se menciona esta experiencia de los pisos de protección social y podemos compartir esta documentación. Voy a ir más rápida porque veo que hay bastantes preguntas y poco tiempo. Sí, nos queda poco tiempo. Gabriela Linaza es la siguiente, dice: hola, desde Chile mi pregunta es ¿cómo vincular la perspectiva de la economía de los cuidados respecto al rol que tienen, que se ha construido de las mujeres en los ecosistemas y el cuidado del medio ambiente? Pues efectivamente esta es una de las vías de debate que están quizá más en auge actualmente. O sea, ¿en qué medida, al pensar en los cuidados, hemos escindido excesivamente lo que es el cuidado de la vida humana del cuidado de la vida no humana, del cuidado de lo vivo en un sentido amplio? ¿Y en qué medida las mujeres, sobre todo en ámbitos rurales, al hablar de cuidar, lo que están es refiriéndose al cuidado de la vida en un sentido integral, donde la vida humana no existe sino es en un ecosistema vivo, en un planeta vivo? Entonces, efectivamente, esto es una dimensión clave. Por ejemplo, podría implicar que a la hora de hacer encuestas de usos del tiempo tengamos que tener en cuenta no solo el tiempo de cuidado destinado a personas del hogar, sino también el tiempo de cuidado destinado a mantener vivo el entorno ecosistémico, ¿no? A mantener vivos los bosques, a mantener viva el agua. Y desde aquí se está, por otro lado, en un sentido más político, haciendo como un cuestionamiento de esos modelos de desarrollo que decía yo antes, que priorizan la economía de mercado por encima del cuidado, sería tanto del cuidado de la vida humana como del cuidado del ecosistema. Dicho de otra manera, son modelos de desarrollo donde, digamos, el buen funcionamiento de la economía del mercado se da en base a transferir costes ocultos a los cuidados no remunerados en términos de quién se encarga de reproducir la vida de la gente y en términos también de explotar el medio ambiente. Dicho de otra manera, serían sistemas insostenibles en términos sociales y en términos ecosistémicos. Y desde una perspectiva del cuidado lo que podríamos es plantear avanzar hacia modelos sostenibles en términos de sostenibilidad amplios, ¿no? Entonces, por ahí también hay mucho que se está debatiendo. Norma vuelve a responder y comenta que la pregunta es si en algún país ya existe legislación que incluya el tema de la economía de los cuidados y si existe experiencia de articulación público-privada al respecto. Hombre, el tema de economía de los cuidados es muy amplio, entonces en algún sentido está en todas las legislaciones, por decirlo de alguna manera, o bien por activa o bien por pasiva. Entonces, está desde el momento en que se regulan los derechos y deberes de marido y mujer dentro de los hogares. Está desde el momento en que se regula la jornada del mercado laboral, pero expresamente nombrada, más que la economía de los cuidados sí empieza a estar en muchos. Volviendo a los ejemplos de Latinoamérica, por ejemplo, la Constitución de Ecuador reconoce el carácter productivo del trabajo de cuidados y de la economía del cuidado. Entonces, está expresamente nombrada. ¿Cómo se traduce luego eso en medidas concretas? Ahí viene otro debate. En otros contextos, en cambio, los cuidados no remunerados están reconocidos, por ejemplo, en lo que yo estaba diciendo antes de ese pilar de atención a la dependencia. Entonces, en distintas legislaciones se reconocen los cuidados de diversas formas. Uno de los países en la región que más está avanzando en el ámbito de cuidados es Uruguay, que está constituyendo un sistema de políticas públicas de cuidados que intenta responder a distintas dimensiones de este asunto al mismo tiempo: el cuidado de personas adultas mayores, el cuidado de menores y el trabajo de las trabajadoras del hogar. Entonces, hay multiplicidad de legislaciones que lo reconocen, ¿no? Y sobre si existe experiencia de articulación público-privada, pues existen algunas que tienen
sobre todo se están promoviendo desde instituciones como el Banco Mundial, por ejemplo, o el Fondo Monetario Internacional, pero también desde ONU Mujeres, vinculadas a veces a la idea de responsabilidad social corporativa, etcétera. Entonces, existen también experiencias. Voy rápida porque veo que hay muchas preguntas. Bueno, ahí sí, quedan como 4 o 5. La siguiente es de Alba Carosio. Muy buena presentación. Con respecto a la corresponsabilidad, necesitamos cambio cultural frente a los roles femenino y masculino. ¿Cómo promoverlo? Bueno, pues esta es otra de las grandes preguntas. Efectivamente, y volviendo a lo que decíamos antes, todo el mundo tenemos, toda sociedad tiene una determinada cultura del cuidado. Podríamos decir que en general las culturas del cuidado predominantes son injustas en términos de cómo se construyen las identidades de género en torno a los cuidados. De nuevo, para quienes estéis en el curso, este año hemos introducido también un modulito más breve sobre masculinidades y cuidados. Respecto a los roles femeninos, decir que en el sistema patriarcal en el que vivimos se construye una identidad femenina hegemónica donde cuidar se entiende, como decíamos antes, como el hecho consustancial de ser mujer, hasta el punto de llegar al sacrificio. Entonces es una identidad cuidadora, pero es una identidad también tóxica en el sentido de que es autosacrificial. Y la identidad masculina hegemónica que se construye es la antítesis del cuidado, es el pensar en sí, es el tener el tiempo disponible para inserción en el ámbito de lo público, es el pensarse como un ser autosuficiente y fuerte, la dificultad para reconocer las emociones. Entonces, efectivamente, tanto la identidad femenina como la masculina hegemónicas que se construyen, hacen muy difícil avanzar hacia esos sistemas de cuidados donde la corresponsabilidad sea real. Entonces necesitamos cambiarlas. ¿Cómo hacerlo? Pues esto es uno de los grandes debates. Yo diría dos cositas. Por un lado, que no podemos hacer cambios culturales si no hacemos al mismo tiempo cambios materiales. Entonces no se trata primero de cambiar la cultura y luego cambiar la materialidad. Por ejemplo, primero que los hombres quieran cambien su identidad y quieran cuidar más y luego establecer permisos de paternidad, pero tampoco viceversa, cambiar solo materialmente sin incidir en el ámbito simbólico y discursivo. Dicho de otra manera, no podemos redistribuir sin revalorizar y al mismo tiempo no podemos revalorizar sin redistribuir. Hasta que no hacemos el trabajo de cuidados no nos damos cuenta de lo importante que es y lo que cuesta hacerlo. Por otro lado, si cuesta y es difícil, no lo vamos a hacer a no ser que hacerlo nos dé algún tipo de compensación social y económica. Entonces, que las políticas de redistribución y de revalorización tienen que ir de la mano. Y luego, otro de los grandes puntos aquí es el debate sobre el rol del movimiento de mujeres y feministas y el tema de cómo incidir en las masculinidades y el papel de los grupos de hombres y de las acciones dirigidas en concreto al ámbito de las masculinidades. Y esto, de nuevo, remito a ese documentito que podremos discutir en el curso. Entonces, quizá también es otra de las preguntas que podemos retomar a lo largo de estas semanas. La siguiente pregunta es de Soledad Sueiro. Dice, ¿cómo afectan los efectos de la globalización al sistema de cuidados? Bueno, pues por muchísimas vías afectan. También depende a qué estemos llamando globalización. Si hablamos de globalización en términos de globalización neoliberal, podemos decir que la globalización neoliberal desencadenó lo que en el curso, en el documento de trabajo número 5, llamamos, por un lado, crisis de cuidados en los países en los que actualmente, países que actualmente son de destino de la migración de muchas mujeres que trabajan como empleadas de hogar. Entonces, que la flexibilización, por ejemplo, del mercado laboral asociada a la globalización en muchos países ha implicado una crisis de cuidados y ha implicado que la gente necesite, que los hogares necesiten cada vez más contratar a trabajadoras domésticas para poder resolver sus necesidades. Y en el otro extremo de la cadena, la globalización neoliberal lo que implicaron fue crisis de reproducción social que supuso que la gente, para poder salir adelante, tuviese que emigrar y marcharse a otros lugares. Muchas mujeres migrantes encontraron oportunidad laboral precisamente cubriendo los cuidados en otros sitios. Entonces, entre otras cosas, la globalización neoliberal ha tenido en ese establecimiento de las cadenas globales de cuidados una de sus dimensiones
clave, pero más invisibles. Entonces, la globalización neoliberal implica el establecimiento, ha ido de la mano del establecimiento de estas cadenas globales de cuidados. Eso por un lado. Pero también podríamos hablar que la globalización neoliberal ha implicado la globalización de los cuidados en otros términos, entre otros que el peso de las empresas, grandes empresas transnacionales en el ámbito de cuidados es cada vez mayor, cada vez más encuentran ahí un nicho de negocio y cada vez más, por ejemplo, todos los procesos de atracción de inversión extranjera directa, asegurando la disponibilidad de una mano de obra barata y flexible, se ha dado en base a insertar a las mujeres en un mercado laboral precario que era incompatible con las responsabilidades de cuidados. Entonces también ha descompensado los sistemas de cuidados en esos países donde ha llegado inversión extranjera directa, etcétera, etcétera. Entonces las vías son múltiples y sería interesante identificarlas todas ellas, ¿no? La siguiente pregunta es de Leticia Rangel. Dice, ¿las abuelas cuidan o son cuidadas? Muy rápidamente, depende. Depende de sus condiciones físicas, depende también de los recursos que tengan. O sea, a veces hay abuelas que tendrían que estar recibiendo cuidados y que tienen que cuidar. A veces, por ejemplo, en situaciones de migración hay abuelas y nietas que no se sabe quién está cuidando a quién. Y depende también de, pues o sea, ser una adulta mayor no significa estar en una situación de dependencia, depende de las condiciones materiales, de otro tipo de recursos a los que se acceda y depende también de la cultura del cuidado que se tenga. Si la gente adulta mayor se merece un descanso, cosa que en casi ninguna cultura del cuidado yo creo que se entiende como tal, como decía mi abuela, yo cuando me jubilo, del trabajo de cuidados no te jubilas nunca, y depende también pues, de las condiciones materiales del lugar del que estemos hablando. Entonces, no es una pregunta sencilla, es una pregunta que hay que responder contextualizada, digamos. La siguiente pregunta es de Miriam Loyola, perdón. Dice, hola Miriam Loyola, Asociación Gremial de Mujeres Emprendedoras de Antofagasta, Chile. El cuidado que hemos tenido que asumir muchas mujeres con nuestras familias, padres y nietos, dejar de trabajar y hacer algún emprendimiento en sus propias casas para poder subsistir, además que no hay un apoyo directo en cómo obtener herramientas para estos cuidados, en verdad ya no tenemos tiempo para nada, nos acostamos muy tarde trabajando casi las 24 horas. ¿Cómo se podría obligar en políticas públicas y privadas a educar desde los jardines para que las nuevas generaciones entren con un chip diferente 2.0? Ellos harán para que se produzca el cambio. Bueno, pues esto sería muy interesante, más que yo dar una respuesta, poderlo debatir entre todas. Efectivamente ha sacado una de las realidades más sangrantes, mujeres que no tienen lo que se dice un empleo formal en un centro de trabajo distinto al hogar, sino que tienen que poner en marcha un emprendimiento en sus propias casas, con lo cual ya los distintos tipos de trabajo se confunden y ocupan todo el tiempo de vida y todo el espacio de vida. Y esto es clave incidir ahí. Hay que incidir con políticas públicas, pero no solo. Yo aquí querría resaltar también el rol de la sociedad civil. Por ejemplo, estaba pensando en asociaciones de mujeres que lo que han puesto en marcha son procesos de empoderamiento de las propias mujeres miembros de la asociación para que negocien los cuidados dentro del hogar, no de manera individual, sino digamos, hacer presión entre todas ellas para que el entorno comunitario asuma un rol más activo en los cuidados, esto sin quitar peso a las instituciones públicas, por supuesto. Entonces, las vías de incidencia tienen que ser múltiples, no hay una única vía de incidencia, sino que tenemos que entrarle desde todos los lados que podamos. La siguiente pregunta de Perla Buenrostro. Dice, muy buena presentación, la información es muy reveladora, me gustaría saber más sobre el replanteamiento del modelo de desarrollo. ¿Qué puedes comentar sobre las prioridades en este tema para los países de América Latina vinculado al tema del cuidado? Bueno, voy a ir ahora rapidísima porque no nos queda tiempo y hay muchas. El resto son más bien ya comentarios y no son... Ah, estupendo. A ver. Pues yo diría, entre otras cosas, que en América Latina ha habido unos años donde se ha puesto en cuestión el modelo de desarrollo de la globalización neoliberal y que han sido años interesantes en los cuales, no voy a hacer un balance positivo general, tendríamos seguro aquí mucha disputa y por distintos países también una valoración diferente, pero sí que
han estado más en cuestión estas cosas y ha estado más en cuestión el para qué el desarrollo y a qué estamos llamando desarrollo. Sin embargo, ahora estamos más bien enfrentando una oleada neoconservadora donde desarrollo se vuelve a vincular muy estrictamente a crecimiento mercantil y donde se están, digamos, expandiendo un discurso muy conservador respecto al rol de las mujeres, ¿no? Entonces, respecto al rol convencional que las mujeres tenemos que ocupar en la sociedad. Entonces, yo lo que diría es que en América Latina ha habido debates muy interesantes sobre cómo replantear, pues, lo que en distintos sitios se ha llamado buen vivir, vivir bien, bienestar, desarrollo, desde una óptica que permitía incluir estos debates sobre los cuidados y que ahora, en cambio, estamos viviendo un momento, yo creo, más difícil, que por tanto exige como más esfuerzo para mantener, digamos, este impulso político que había. Un comentario más de Miriam Loyola y el resto, bueno, son preguntas del curso y alguna felicitación. Miriam dice, si hubiera espacios donde todos los adultos mayores tuviesen espacio y actividades solo para ellos, bajaría bastante la tasa de salud y ahorraríamos tiempo de cuidados. Ellos comenzarían a sentirse vivos y autónomos. Es un comentario. Sí, por ejemplo, yo simplemente decir, efectivamente, esto tendría que ver con eso de reducir los arreglos del cuidado penosos y promoverla. O sea, hay que reducir la dependencia y aumentar la autonomía. Y esto muchas veces pasa, efectivamente, por establecer también otro tipo de formas de convivencia y otro tipo de espacios donde la gente pueda vivir. Entonces, por ejemplo, lo que es la política de vivienda, también tiene una incidencia grande en el ámbito de cuidados y establecer pisos que a veces se llaman tutelados o compartidos, depende también de las condiciones de salud de esa población adulta mayor, puede ser una de las vías clave para afrontar el envejecimiento de la población y no simplemente pensar que la gente adulta mayor pues tiene que estar sentada en una silla y recibiendo los cuidados de otra, ¿no? Entonces, efectivamente, hay como muchas formas innovadoras que pasan por aumentar la autonomía también de las personas. Bueno, pues ya estamos en la hora en punto para cerrar. Hay una pregunta de Carolina Click que pregunta cómo es la inscripción al curso y si habrá otra convocatoria. Bueno, simplemente decir que estamos arrancando esta semana a la vez con el curso. La difusión se hizo hace unos meses y esperemos que haya otra convocatoria el curso que viene para que se pueda inscribir más gente. No sé si del curso automoderado quieres comentar algo. Sí, Alba estaba hablando del curso moderado en línea, pero en principio en julio se va a colgar en la página del Centro de Formación de ONU Mujeres un curso autoadministrado que se llama, es decir, un curso donde tú te apuntas automáticamente, hay un registro, una forma de registrarse en la web y es un curso que se hace online con pantallitas y preguntas y ejercicios que vamos haciendo cada quien cuando queramos y podamos, ¿no? Entonces, este curso, que es mucho más chiquito, autoadministrado, que estará accesible online, estará probablemente a partir de julio. Entonces, ese lo podría tomar quien quiera en cualquier momento del tiempo. Bueno, pues por aquí también Wania dice gracias por todo el contenido, muy interesante. Senia también que gracias por la invitación, muy valiosa en su contenido. Gilda también dice felicitaciones, ella ha formado parte del curso en otra ocasión y bueno, con esto cerramos si te parece y nada, simplemente agradeceros a todas las personas que habéis estado hoy participando, gracias por vuestras contribuciones. Esperamos también escucharos y leeros en la siguiente convocatoria la semana que viene. Muchas gracias también a Maya y a todo el equipo que está detrás, Cam y Natalia en la coordinación, Dejan en la parte técnica. Y os recordamos la próxima sesión, que será también el martes que viene a la misma hora, a las 11:30 de la mañana de la hora de Nueva York y bueno, esta vez contaremos con la presencia de Janine Anderson, doctora en antropología, y nos hablará sobre, su ponencia se titula Comprender los sistemas de cuidados, compromisos humanos y sobrehumanos. Así que por mi parte nada más, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todas y todos por la participación. Y buen día a todo el mundo. Buen día. Bye bye.